Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. No me podía conectar, andaba perdida buscando el link hasta que lo envió al WhatsApp. Y yo toda triste llorando aquí. Dije, ay, me dejaron sola. Dije, bueno, no quieren clase. Ustedes no tardan en llegar a mi casa. Ok, con cuidado. Los escucho. Gracias, Leonor. Maestra, con usted también va a ser entonces ese mismo link. Sí, todo va a ser ese mismo link. Ah, ok, qué bueno, porque ya no, es que estaba esperando a que subiera el link y eso, por eso dije, ¿qué pasa? Sí, no, es el mismo link siempre. Ya lo programé, desde el principio la programé para que fueran las sesiones. Y es el mismo para no estar cambie de link. Muy bien. Gracias. Creo que faltan los que van a exponer, como hay que... Se me hace que le va a tocar dar la clase, maestra. Sí, ¿verdad? Bueno, igual ahí va a dar usted, pues, pero no Sí. están los que iban a iniciar. Pues voy a iniciar porque si no vamos a terminar a las 8 de la noche aquí la clase. Y ya es tarde. Y es tarde, sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La materia pues ya es didáctica del lenguaje. Es importante hacerles mención que la comunicación pues es la base de todo, de toda buena como convivencia. Todos nos comunicamos de alguna forma, animales, personas, animales con personas, la naturaleza nos comunica, todo nos comunica, de alguna forma nos hace saber lo que quieren externarnos. Nosotros tenemos el beneficio del habla, de los símbolos, tenemos muchísimas estrategias y herramientas para podernos comunicar. Pero, ¿qué pasa? Perdón, cuando una de estas como que falla o como que no se da la comunicación. El día de hoy la exposición está a cargo de Ale Gómez, de Alonso Sánchez y de Ana Daniela. Vamos a hablar de lo que es la comunicación simbólica, de lo que es el proceso integrativo y el proceso organizativo. Ale, bienvenida. Gracias, una disculpa, maestra, me entró una llamada que tenía que contestar y ni cómo avisarle a usted que ya venía en camino. No te Pero preocupes. ya estoy aquí. No te preocupes, ya, de todas maneras ya reprobaste. Nada, ¡Ay, te por creas. Dios! Es cierto. Ya tengo lista mi presentación cuando usted me indique. Muchas gracias, Ale. Vamos a comenzar. Los fundamentos de la psicobiología de la comunicación. Para nosotros podernos comunicar, existen elementos que son muy importantes para poder dar ese acontecimiento. No solamente es hablar, no solamente es expresar, no solamente es conocer el idioma, sino que requiere de una serie desde fisiológicamente y cognitivamente para poder expresar lo que queremos. ¿Cuántas personas no hay que están pensando qué decir y dicen, no voy a decir esto, no voy a decir esto, y cuando les dan la palabra, dicen lo que no tenían que decir, ¿sí? Y lo que ya tenían preparado para decir, se bloquea. Esta parte de la psicobiología es lo que estudia, ¿sí? La psicología y la biología. Cómo se penetran ambas disciplinas para poder llevarnos a nosotros al proceso de comunicación. Cuando la psicología y la biología se unen para encontrar respuestas
a lo que plantea la conducta humana, aparece esto que es la psicobiología, una disciplina científica que tiene por objetivo cuál es el funcionamiento del cuerpo humano a partir de criterios biológicos. Hay personas que no pueden comunicarse con palabras por cuestiones físicas que se les impiden, pero buscan otra herramienta para poderse comunicar, ¿sí? La particularidad de este enfoque es que estudia desde una perspectiva más biológica, es decir, cuál es el origen, el nivel evolutivo, de dónde parte la comunicación, de dónde parte la conducta para revisar todo lo que es la neurología y, saber si el proceso de comunicación no se está dando por ejemplo, una falta de atención, vamos a pensar que una persona tenga epilepsia y esta comunicación de la sinapsis entre neurona y neurona no se puede acomodar y a lo mejor lo que quiero comunicar hay una barrera y no me permite comunicar, o simplemente sean los nervios lo que no me permiten comunicar, o simplemente la estructura de la frase no lo permite comunicar. Vamos a revisar la comunicación desde las etapas, por ejemplo, cuando los niños inician con el proceso del lenguaje, cómo nosotros manejamos esas palabras, como a lo mejor no tiene como una estructura el lenguaje, pero se da a comunicar. Un bebé con el llanto, un animalito con la mirada, con los movimientos, hay muchas formas de comunicar. Vamos a hablar, lo principal que tenemos que enfocarnos es qué nos impide una adecuada articulación de los fonemas para poder nosotros decir que esta persona no se puede o comunicar. Muchas veces me ha llegado a consultorio papás o mamás preocupados porque el niño habla como así como chiquealo y no puede hablar el colecto, ¿no? Y la mamá dice, es que está chiqueado, ¿no? Entran a la escuela y la maestra lo primero que hace es, es que este niño está muy consentido, por eso no habla bien. Pero no se molesta por revisar la parte fisiológica del chiquitín para determinar si esa característica de su lenguaje puede ser una disglosia o estamos hablando de algo que la estructura no nos lo permite hablar correctamente, ¿sí? Esta es orgánica, este trastorno es orgánico, ya que su origen es no neurológico, sino es físico, es fisiológico de malformación de las articulaciones periféricas. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte, déjenme le rayo aquí, aquí este mouse. En esta parte de aquí, donde está el paladar, debe de ser una U. Y hay niños que la tienen en V, ¿sí? Hay niños que la tienen cuadradita, ¿sí? Nosotros tenemos que revisar y descartar primeramente que este trastorno del lenguaje no sea físico, porque si no, el tratamiento va a ser totalmente diferente. No podemos ponerle a un niño un lápiz en la boca para que pronuncie la R cuando su paladar está en triángulo. No le va a servir de nada. Vamos a saber que la forma en que él se comunica, pues es, el trastorno es fisiológico, no es neurológico. Ese es el primer acercamiento que nosotros como docentes, que nosotros frente a niños, frente a quien sea, debemos de revisar, ¿sí? Que esta malformación en esta articulación pueden aparecer una disglosia debido a eso. Es ahí donde se da la comunicación, ¿sí? Vamos a hablar de la comunicación simbólica que nos va a hacer favor Ale de exponer. Vamos a hablar del proceso integrativo y del proceso organizativo. Pero lo importante antes de hablar sobre la comunicación era esto, identificar que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en que el trastorno no sea fisiológico, sino más bien como neurológico, que sea como
falta de atención, falta de práctica en las cuerdas, etcétera. Todo lo que nosotros tenemos que revisar para ver que el proceso de la comunicación se esté dando y no sea un impedimento o una malformación lo que nos está deteniendo, ¿va? Ale, por favor, te pido, ya está listo para que tú compartas tu... Muy bien, maestra. Déjeme nada más. Ok, aquí está. Nada más si me pueden ayudar a ver si ya se está presentando. Ya se ve. Muy bien, bueno, a mí me tocó la comunicación simbólica. Les voy a dar una introducción de este tema. Es un tipo de comunicación no verbal que utiliza expresiones culturales de cada comunidad humana para transmitir significados. Con ella se evidencia la pertenencia a dichos colectivos y la manera de cómo se relacionan sus integrantes. Es un proceso de comunicación simbólica y transmite un significado y lo hace mediante de símbolos, señales, íconos, gestos, usos sociales como saludos y cortesías, conductas sociales, costumbres, tradiciones, rituales, entre otros. Maestra, hasta ahí lo hice, no sé si esté correcto. Muy bien, gracias. ¿Le quito la proyección, maestra? Sí, por favor. Listo. Como bien lo comenta su compañera, entonces la comunicación simbólica utiliza otros medios, no directamente letras, palabras para poder comunicar, ¿va? ¿Qué ven ahí? Sara, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, maestra, pues veo caras haciendo gestos, el monito con los ojos volteados y diferentes expresiones, ¿no? Gracias. Sara, ¿ubicas qué es lo que nos dice o qué continúa después de esta imagen? ¿Qué continúa? Como no entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, la primera imagen, la niña que tiene la mano en la ¿En la cintura. cintura? ¿Sabes ese meme a qué se refiere? Pues lo he visto así como de algo, pues no sé, como, ay, ¿cómo le digo? Ya me hice un poquito bolas, pero podría, bueno, yo lo percibo así como de algo de esto, ¿no? Así como que, como de, es que, ¿cómo le digo? No te preocupes. Ay, se me cuatrapearon las palabras, maestra. Leonor te va a apoyar. No te A ver. preocupes. Leonor. ¿Sí? Ah, vas manejando, ¿verdad? Sí, pues en el transporte aún. Ok, vamos a ver a Miguel. Dice Miguel que él nos apoya. Miguel, dice tu mamá que qué. Pues es que así dice el meme, está la niña y dice mi mamá y ya le agregan lo que realmente está como que queriendo decir la niña. Gracias. Entonces, esa imagen de la primera niña nos está diciendo, dice mi mamá que si te vas a poner a estudiar, que apagues la televisión. Vamos a poner X, ¿no? Pero nosotros, simbólicamente, con el solo hecho de ver esa niña, ya sabemos, dice mi mamá, ¿sí? Dice mi mamá que. Así es. Gracias. Fabiola, ¿andas por ahí? Sí, El segundo, Fabiola, ¿qué nos comunica? pues yo no he visto ese meme, pero es como de, como los ojos de hoy, ¿quién? No sé, pues es que así como de que hoy sí, cómo no, o no sé, algo así. Ajá, ay sí, cómo no. De Sí. hecho, para eso se utiliza, ¿no? Así como dice la mamá, ay, lo bueno, tu prima es bien borracha, lo bueno que tú me saliste bien sana. Y de inmediato ponen ese meme, ¿no? Así Ajá, sí. como, ay, güey, ¿no? Sí, cómo no. Exactamente, Sí. gracias. Miguel, nuevamente tú. ¿El último Ajá. lo ubicas?
Sí. ¿Cómo para qué lo utilizan? Cuando no nos agrada algo, bueno, el del niño sin la peluca, Ajá, lo utilizan mucho mis amigos. Entonces es como de que hoy queremos beber puras modelos y al que no le gustan las modelos pone ese niño. Como ok, de, pues yo prefiero tequila o algo así. exactamente. Entonces, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, nos están comunicando sin necesidad de hablar, ¿sí? ¿Ubican al niño del Oxxo? Sí, Son Sí, memes que hasta escuchamos, ¿no? Vemos la foto y escuchamos el ¿no? ahí tengo unos stickers por si quieren. Sí pasan todo en el grupo. Entonces, eh, esa es la comunicación simbólica, donde realmente no requiere quizá como palabras para nosotros poderlo comunicar, sino simplemente así. Una imagen habla, una imagen comunica, una imagen nos, nos comparte, nos dice lo que requiere decir, ¿sí? Ese es ese es el lenguaje simbólico. Maestra, Mande. un ejemplo claro es como la simbología que encontramos en el transporte, el símbolo de camión, la parada, los límites de velocidad, ¿no? Claro, sí, toda esta simbología que nos ha permitido este, comunicar, perdón, sin necesidad de escribir, sin necesidad de explicar toda la situación, ¿no? Así como que, aquí es la parada del camión, por favor quédate y levante el dedito para que el camión se pare. No, simplemente tú ves la imagen y inmediatamente ya sabes lo que tienes que hacer en ese momento, ¿no? ¿Qué nos caracteriza ahorita con la pandemia? Se ha soltado más este lenguaje simbólico, donde tenemos un montón de stickers. Compartan buenos stickers, por favor, en el grupo, donde nosotros ya no maestra, yo ni necesitamos... uso. Sara, ¿por qué? Sara, tienes Por que... eso no le supe decir del meme. No, Sara, tienes Por que eso, entrarle, tienes que ya sé, entrarle. entonces que los compartan para ya ir más o menos aclimatándome a eso. Gracias, sí. En el WhatsApp ya existen diferentes como caritas, ¿no? Como que ya lo puedes compartir. Pero también tú puedes generar los stickers y puedes, como lo comentaban los compañeros, a veces comunicamos más con un sticker que tener que escribir todo el mensaje, ¿no? Va, miren. Por ejemplo, déjenme ver cuál es. Yo tengo mi sticker obviamente favorito. Se los voy a compartir, déjenme ver. Es que como he estado utilizando muchos. Para cada... Este me gusta. No necesito, digo, ya lo mandé al WhatsApp. No necesito decirles tantas cosas. No necesito decirles más cosas, pero si alguien hace un comentario y yo pongo ese sticker, pues obviamente van a saber que mi postura es así como que, uy, sí, la niña, por este video, donde la niña le está haciendo caras a un muchacho y la graban, ¿no? Entonces ya se hace viral esta niña. Y es la misma, ¿no? O sea, y más con la camisa del Oxxo, donde ya sabemos que es un continuo, que tú vas al Oxxo y nunca te abren la caja y te hacen esto y nunca hay sistema y nunca tienen nada y entonces es ese es el lenguaje simbólico. Eso es lo que comunica sin necesidad de tener que hablar. Y es nuestra comunicación año 2021. Nosotros, en vez de escribir todo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, con que pongas una carita así, pues ya estás compartiendo tu punto de vista. Afortunado, desafortunadamente se puede malinterpretar,
porque recuerdo que yo vi uno que era como una manita, que era como una fuerza así, y yo entendía que esto, en mis tiempos esto era, dime, salúdame a tu mamá, ¿no? Y cuando a mí me pusieron la primera así, me quedé de santa madre de Dios, pues, ¿qué me están diciendo? Pero hay que ponerse como a ver, ahora qué significa, ¿no? Y ya es como te apoyo, como fuerza, grupo X, ¿no? Bueno, eso me hicieron querer entender. Veo que no está, Alonso no estás, ¿verdad? Alonso no está. No está ni Alonso ni Dani. Ni Dani. Ok, le tocaba el proceso de integrativo del lenguaje. Lo voy a dar yo. El proceso integrativo del Maestra, lenguaje. Mande. perdón que le interrumpa, si quiere yo lo leo. Ah, gracias. Bueno, pues gracias, ¿fue un sí o un no? Sí. Ah. Déjate, mando un sticker. Ah, le hubiéramos tomado captura en el momento, maestra, y sí lo hacemos sticker, ¿eh? Bueno, va. Proceso integrativo del lenguaje. La adquisición y desarrollo del lenguaje depende de dos factores interdependientes: el medio social y la capacidad intelectual. El desarrollo individual conlleva un lenguaje más variado y complejo y un uso más correcto. La capacidad para estructurar el lenguaje depende de, número uno, la experiencia lingüística o cómo usan los demás el lenguaje cuando interactúan con el sujeto, input lingüístico. Y número dos, la capacidad de este para manejar la complejidad cognitiva y lingüística de la estructura de la interacción, forma, función. Gracias. En este proceso integrativo del lenguaje, te voy a pedir, Miguel, que con todo respeto me des 5 significados de pedo. Utilizamos la palabra pedo. Ajá. Ah, ok. En esta parte dice proceso integrativo del lenguaje. Nosotros ya integramos la palabra pedo a nuestro lenguaje. A lo mejor unos no, pero lo entendemos, ¿no? Si yo te digo, Miguel, ¿qué pedo? Ah, pues me estás como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Así, ¿no? Miguel, tuve un pedo ayer. Pues un problema. ¿Qué más? Me puse bien pedo. Me puse bien pedo. Ajá. O me eché un pedo. Me eché un pedo. O no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo también. No hay pedo. Sin pedo. Sin pedos también, sí. Entonces, esta parte del proceso integrativo del lenguaje, imagínense una persona externa a Jalisco, Guadalajara, no sé, a nosotros, aunque me imagino que en otros lugares también lo han de manejar así, pero nosotros sí manejamos o utilizamos un poco más esta palabra de pedo como para comunicarnos, ¿no? Entonces, no, ayer y fuimos a una peda, ¿sí? Nos pusimos bien pedos y un güey me la hizo de pedo. Y yo le dije, no, no hay pedo. Y él me la hizo de pedo. Entonces, imagínense un extranjero que va a entender de esta plática. Nosotros sí entendimos, ¿verdad? Estamos de acuerdo que nosotros 6, sí entendimos lo que les dije. Pero una persona extranjera no va a entender más que, ay, me sacó un pedo, ¿verdad? Me la hizo de pedo y me sacó un pedo. No va a entender qué es lo que le estoy queriendo decir. Solamente va a escuchar pedo, 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 pero él así como que hasta que no entra en este contexto medio social y esta capacidad intelectual para poder comprender lo que significa esta inserción del lenguaje a nuestro vocabulario, va a poder comprender lo que le estoy queriendo comunicar, ¿sí? Esta capacidad, como bien lo comentó Miguel, el desarrollo individual conlleva un lenguaje más variado y complejo. Es una capacidad para estructurar el lenguaje que depende de esta experiencia lingüística y también la capacidad compleja cognitiva de poderle dar ese significado a la palabra, ¿sí? No solamente es hablar. Ahora los chavos hablan bien raro. Digo los chavos porque yo ya no soy chava, ya estoy de allá, de los 40 para allá. Ya los chavos hablan muy raro. Yo tengo un adolescente y a veces sí no le entiendo. Y así como que me encantaba trabajar en prepa porque me ponía como al día, ¿no? Con su lenguaje y comprendía lo que querían decir,
sí me quedaba como que, pero tenía la confianza de decirle, a ver, espérate, ¿qué? Y poder entender a mi hijo. Ahora estoy totalmente desconectada y cuando hablan en cuando abrevian palabras y cosas así, no entiendo. Digo, me hace falta esta parte de interacción lingüística porque no les entiendo. Intento traducir, pero no comprendo totalmente lo que me quieran decir. Pero este ejemplo, en este proceso integrativo del lenguaje, la palabra pedo, con todo respeto a todos los que están aquí en el grupo, es lo que conlleva. Es el mejor ejemplo que existe. Güey. Sara. También, maestra, allá para el norte hay otra palabra más pesada y es lo mismo, ¿eh? ¿Qué pedo? Sí. ¿Cuál? Pues la que, la... La que Ay, se empieza las con B, digo. Ajá, esa la que empieza mera. con B, en Sinaloa y todo eso. Sí, porque ese B pura cosa así, pues. ¿El palo más alto de un De barco? un barco es correcto ¿A también. poco la usan Es como igual, pedo? es igual que el pedo. ¿En serio? Fíjate, esa palabra a mí se me hace como muy fuerte. Por eso no la digo, porque a mí también se me hace muy pesada. Y a lo mejor para ellos se les haga como pedo a nosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué pasa con la palabra güey? De hecho, tristemente o afortunadamente, la Real Academia de la Lengua ya la adoptó como un proceso, una palabra que significa amigo. O sea, si ustedes se meten a la Real Academia de la Lengua y buscan güey, W-E-Y, aparece sinónimo de amigo. Es que sabe que también, maestra, en Vale. cualquier parte del mundo, si escuchan a una persona que dice güey, luego saben que es mexicano. Qué feo, pero qué bueno, pero qué feo, pero qué bueno. Le digo, porque me ha tocado, pues yo soy fanático de los videojuegos y de hacerlo en línea. Entonces te pones en una escuadra aleatoria y pues, me bajan, ¿no? Güey, ven, ayúdame. Tenemos a un mexicano entre nosotros y ya empiezan, güey, chale, güey. Y se siente feo, pero pues está bueno que reconozcan a los mexicanos en cualquier parte del mundo. Sí, y aparte, güey, ya lo utilizan las mujeres también para referirse a las mujeres, los hombres para referirse a los hombres para referirse a una mujer, o sea, es como muy normal en esta parte del proceso integrativo del lenguaje, ¿no? El tema que estamos viendo. Ya para nosotros a lo mejor, yo sí le digo todavía amiga a mi amiga, pero si escucho a los chavos que güey, y güey significa niña, niño, lo que seas, ¿no? Y en esta parte de integración del lenguaje, pues es donde nosotros nos tenemos que como aplicar. ¿Cómo llega el lenguaje a la vida de nosotros? En el primer año de vida es importantísimo el aprendizaje del bebé, ya que interactúa a un nivel preverbal con un adulto. Aproximadamente a los 12 meses ya comienza a producir sus primeras palabras, pero desde que nace el bebé tiene la capacidad de comunicarse con llanto, con sonrisas, con movimientos, pero el niño te dice lo que necesita, ¿sí? A veces hasta con la simple mirada te dicen lo que requieren. Producir sonidos tiene un valor de comunicación, ya que manifiesta sus deseos, sus sensaciones, lo que le gusta, lo que no le gusta, y con su cuerpo también empieza a comunicar como desagrado, ¿no? Hay niños chiquitos que tienen una cara así como de enojados y les platicas tantito y ya te sonríen, pero ellos comunican ahora sí simbólicamente con todo su cuerpo y empiezan ya a querer hablar. ¿Qué pasa con nosotros los padres cuando el niño está adquiriendo el conocimiento del habla? Le cambiamos las palabras, ¿por qué no? ¿Sí? Le decimos el run run, que es un carro, ¿sí? Entonces el niño tiene un proceso cognitivo más complejo, ya que tiene que saber que primero se llama run run y ese mismo run run después se va a llamar carro. Entonces le estamos como enseñando dos idiomas al pequeñito, ¿sí? Es aquí cuando entran los papás que les quieren enseñar el inglés a los hijos, pues es como la etapa perfecta, ¿no? Les hablan del run run,
les hablan del carro, ya ellos meten el car, ¿no? Para que el niño ubique el otro lenguaje, el otro idioma, perdón. Pero nosotros como papás a todo le ponemos el sonido, mira el guau guau, ¿no? Y es un perro. Entonces el niño dice, ah, un guau guau. Lo mismo que le causa o aprender decir guau guau, le va a causar decir perro, ¿sí? Pero nosotros como papás metemos estos dos idiomas al chiquitín. Uno que es fonético, por llamarlo de una forma, donde hacemos el ruido de la cosa que queremos expresar, y otro donde es el nombre correcto. ¿Cuántas veces a las partes del cuerpo también le cambiamos el nombre, no? Ay, que tu pajarito, y después el niño le causa confusión cuál es el pajarito, cuáles son los huevitos, cuáles son los testículos, cuál es el pene, y que todo eso es un conjunto, y es como esta parte de la inserción del lenguaje se la hacemos más complicada a los chiquitines. Perdón, no me subí agua y ando como reseca la garganta. El proceso organizativo del lenguaje, en esta parte donde su compañera Dani tampoco se conectó. Entonces voy a continuar con la clase yo, y ya veremos cómo lo platicamos con ellos. El proceso organizativo del lenguaje es esta parte donde el niño a la edad de 12 meses tiene que estructurar palabras para poderse dar a entender, donde casi no utiliza, por ejemplo, preposiciones y demás, solamente habla y dice, mamá, quiero calle, en vez de quiero ir a la calle, quiero calle, o mamá, calle, mamá, sopa, mamá, Bibi, ¿no? En vez de hacer toda una oración, el niño solamente organiza 2 palabras, perdón, para poderse dar a entender. Este pensamiento ha sido explicado desde Watson, donde él decía que el lenguaje es sublaringeo, y la imitación del papel del lenguaje como modificación de diferentes interpretaciones. Al hablar de sublaringeo, lo que les comentaba era que hablamos como suena, que le damos un nombre más corto a las palabras para que al niño no se le complique, siendo que la realidad es que nosotros le estamos complicando como la existencia al darle 2 nombres de la misma cosa, y que el niño después tiene que decir, ah, ok, entonces un coche, un carro, un vehículo es lo mismo que un run run, ¿sí? Es un medio de transporte, y empieza aquí como que, a ver, espérame. Entonces, y esta parte del proceso organizativo es lo que le causa conflicto después a los niños. Por eso es importante que los papás les hablen como chiqueado, pero correcto a los niños, ¿no? Porque luego los niños dicen, que lo ir a la calle, ¿no? Y la mamá le dice, ¿qué le mi niño? Pues el niño dice, ¿qué lo? Porque la mamá dice, ¿qué le? Pues yo qué lo, ¿no? Entonces el niño imita. Recordemos que la primera parte de la comunicación es la imitación. ¿Cuántas veces no algún sobrino, algún niño o algún hijo que tenemos cerca en contacto con nosotros se parece tanto a nosotros en nuestra forma de hablar y cómo se maneja y ademanes que hace por esta parte de la imitación de la comunicación, ¿no? Dice Watson que la adquisición del lenguaje depende de factores psicolingüísticos, siendo el desarrollo cognitivo preexistentes escasamente determinantes en la selección de estructuras que marcan las etapas de desarrollo verbal. Esto nos lleva a ver que en las primarias, en el preescolar, vemos una araña y aparece al lado la A y dice araña. ¿Para qué? Para que el niño relacione que la araña empieza con la A, que tiene un sonido así, y que cuando él ve esta imagen de una cosa negra con patas, él sabe que es una araña que empieza con A. Entonces empieza a relacionar todo esto, ¿no? El lenguaje. Este proceso cognitivo. La prevalencia de funciones cognitivas sobre el desarrollo lingüístico
constituyendo a este quizá el más importante de la función simbólica. ¿Qué quiere decir? Que las funciones de organización del lenguaje al niño se le tiene que estructurar, y a partir de los 2 años el niño ya comienza a utilizar preposiciones. La, casa, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según, si, so, sobres y tras, que son las preposiciones de las que me acuerdo. El niño empieza a utilizarlas. Antes hablaban así como yo hablo inglés, ¿no? De ma, quiero, casa, vamos, coche, ¿no? Como así. El niño tiene que organizar este lenguaje para poderlo expresar. No se da hasta los 2 años que el niño ya tiene cognitivamente la habilidad de poder estructurar una frase y poderla decir. Hasta 3 palabras, 4 palabras puede utilizar para darse a entender. Por ejemplo, vamos a la calle, ¿sí? Antes te decía mamá calle y ahora te dice vamos a la calle. Ya este proceso organizativo del lenguaje, ya un niño de 2 años lo debe de hacer sí o sí. Cuando nosotros determinamos que hay un como un déficit, o podemos determinar que en el lenguaje puede haber algún problema, es cuando el niño no cumple con estos ítems que nosotros sabemos que debe de cumplir a cierta edad o no. ¿Cuántas palabras debe de decir un niño de 1 año? 15 palabras. Mamá, bibi, papá, perro, a lo mejor que sea fonéticamente, puede decir run run, puede decir chucu chucu, que es un tren, puede decir, pero el niño tiene que tener ya la coordinación de la imagen, lo visual, el objeto, con lo lingüístico. A los 2 años nos habla de 50 palabras. Un niño que no tenga el ítem de 50 palabras quiere decir que hay un déficit en el proceso de adquisición del lenguaje. Y vamos a ver si ese déficit es porque mamá le da todo al niño, porque si el niño nada más dice, y la mamá todo, ¿qué, mijo? El periódico, la televisión, el control, el celular, la coca, el refri, y el niño no tiene que pronunciar nada, y la mamá juega lotería con el niño, pues imagínense, el niño no va a tener la necesidad de comunicarse. ¿Y esto qué va a hacer? Retrasar este proceso del lenguaje, de la adquisición del lenguaje. A lo mejor cognitivamente el niño tiene las palabras en su cabecita, pero le falta esta parte de poderlas expresar, ya que papá y mamá todo le dan y no le permiten comunicarse, ¿sí? Nos queda 1 minuto de clase. Les voy a pedir que si se corta, por favor, se conecten para continuar con la clase, ¿va? Sí. Gracias. Como les comunicaba, el primer año de vida es importantísimo, puesto que es cuando interactúa con el lenguaje. El niño se comunica desde que nace, pero cuando él tiene la oportunidad de poderse dar a entender, es a partir del año, donde hay niños que hablan mucho antes, gracias a la estimulación. Hay niños que por problemas fisiológicos o por problemas de oído no pueden comunicarse, y es hasta esta etapa tardía que el papá diagnostica que el niño tiene un proceso de problema o un trastorno auditivo, ya que, por ejemplo, el niño no escucha bien y a lo mejor eso es lo que le lleva a no hablar. Entonces, hay tantos juegos y tanta estimulación con los niños, y por estos 2 ítems de que los niños tienen que lograr ciertos hitos, por llamarlo de una forma, a cierta edad, que nosotros debemos de saber. Por ejemplo, brincar con los 2 pies, sí o sí lo hacen a los 2 años si no hay un problema cerebral, de coordinación, de estimulación, de coordinación y de estimulación. Ya se va a acabar la clase. Les pido por favor se conecten a la liga, misma liga, por favor.